Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les va a emocionar. Estamos hablando de la reconciliación de Burak y Neslihan, un reencuentro que ha llegado después de años de distancia y que sinceramente ha conmovido a todos los que han seguido su historia. Si eres fan de las historias de amor, de los giros inesperados del destino o simplemente te gustan las narrativas que te hacen sentir algo, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenidos como este. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. La historia de Burak y Neslihan es en muchos sentidos una de esas sagas románticas que parecen sacadas de una película. Sabemos que muchos de ustedes nos han preguntado por ellos, han estado pendientes de sus vidas y ahora tenemos noticias que esperamos les llenen de alegría. Burak y Neslihan, dos nombres que resonaron con fuerza en su momento, protagonizaron un romance que capturó la atención de miles. Su conexión era palpable, su química innegable, y durante un tiempo, parecieron ser la pareja perfecta que todos admiraban. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el camino del amor no siempre es un paseo tranquilo. Hubo un tiempo, y no fue corto precisamente, en el que sus vidas tomaron rumbos diferentes. Una distancia que parecía insalvable, un silencio que se extendió por años, y la pregunta latente en la mente de muchos, ¿volverían a encontrarse? Podemos imaginar la intensidad de esos años de separación. Cada uno inmerso en sus propios caminos, forjando sus experiencias y aprendiendo lecciones de vida. Quizás hubo momentos de arrepentimiento, de melancolía, de preguntarse qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas, si se hubieran tomado otras decisiones, si la comunicación hubiera prevalecido sobre el orgullo o la incomprensión. Las redes sociales, esos testigos silenciosos de nuestras vidas, a menudo nos permiten vislumbrar fragmentos de la realidad, pequeños destellos de lo que sucede detrás de las cámaras o de las fachadas que presentamos al mundo. Y en el caso de Burak y Neslihan, durante mucho tiempo, esos fragmentos parecían indicar caminos paralelos, sin cruces a la vista. Las noticias, los rumores, las apariciones públicas por separado, los proyectos individuales, todo alimentaba la especulación y, para sus seguidores más fieles, la esperanza de un posible reencuentro, un chispazo que pudiera reavivar la llama de lo que una vez fue tan fuerte. Y entonces ocurrió. No fue de la noche a la mañana, ni un evento espectacular rodeado de cámaras, ni una gran declaración pública que anunciara el regreso. A veces las reconciliaciones más profundas y significativas se gestan en la calma, en la intimidad, lejos del escrutinio público que tantas veces puede presionar y distorsionar las emociones. Los detalles exactos de cómo se dio este acercamiento son, como es natural, suyos, parte de su historia privada que merece ser respetada. Sin embargo, lo que sí hemos podido percibir, y lo que ha resonado tanto en quienes han seguido sus pasos, es la genuina emoción que desprenden ahora. Las fotografías que han comenzado a circular, las menciones sutiles en conversaciones que antes eran silenciosas, los guiños que solo quienes conocen su historia pueden interpretar, los gestos que hablan más que 1000 palabras, todo apunta a una verdad irrefutable. Burak y Neslihan se han reencontrado. Lo verdaderamente conmovedor de esta historia no es solo que hayan decidido darse una nueva oportunidad, algo que en sí mismo ya es admirable, sino la forma en que lo han hecho. Se percibe una madurez, una comprensión mutua que solo el tiempo y la experiencia pueden forjar. Es como si los años de separación hubieran servido no para olvidar, sino para reflexionar, para asimilar las lecciones de la vida, para valorar lo que tuvieron y, quizás, para reconocer los errores o malentendidos que los separaron en su momento. La distancia física, en este caso, parece haber fortalecido el vínculo emocional. Han sabido esperar, han sabido crecer individualmente, han enfrentado desafíos por separado y ahora regresan, no como los mismos jóvenes que se enamoraron en su momento, sino como personas que han recorrido un camino de vida, que han madurado y que han elegido conscientemente volver a caminar juntas, compartiendo nuevas perspectivas y experiencias. Hemos visto, y esto es lo que ha inspirado a tantos, como en las escasas pero significativas apariciones conjuntas, hay una complicidad renovada, una chispa que parece haber sido avivada por el tiempo y la distancia. Una mirada que lo dice todo, una sonrisa que nace de la seguridad de haber encontrado de nuevo el camino, de haber superado los obstáculos y de haber redescubierto la conexión que los unió. No se trata de un simple capricho, de un momento de nostalgia o de una moda pasajera.
Se percibe una conexión profunda, un respeto mutuo que se ha solidificado con el paso de los años y las vivencias. Y es precisamente esta autenticidad, esta genuinidad en su reencuentro, lo que ha tocado tantas fibras sensibles. En un mundo donde las relaciones a veces parecen frágiles, efímeras, y donde la superficialidad a menudo prevalece, ver una pareja que ha superado obstáculos significativos, que ha pasado por la prueba del tiempo y la distancia para reencontrarse, es un rayo de esperanza. Es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero y profundo, tiene la capacidad de resistir y de resurgir. Sus seguidores, aquellos que han estado enviando mensajes de apoyo y buenas vibras durante años, aquellos que nunca perdieron la fe en la posibilidad de verlos juntos de nuevo, han celebrado este reencuentro con una efusividad que demuestra cuánto significaba esta posibilidad para ellos. Las redes sociales se han llenado de comentarios de alegría, de parabienes, de la confirmación de que el amor verdadero, aunque a veces se tome un largo descanso, aunque parezca haberse desvanecido, tiene la increíble capacidad de resurgir con más fuerza, como un ave fénix de las cenizas. Es un poderoso recordatorio de que incluso después de las separaciones, de los malentendidos, e incluso de la distancia abismal, el corazón tiene memoria, y a veces elige el camino de vuelta, impulsado por un sentimiento que trasciende las razones lógicas. Imaginen la cantidad de conversaciones que han tenido que tener, de puertas que han tenido que abrirse de nuevo, de miedos que han tenido que superar, de inseguridades que han tenido que disipar. Una reconciliación después de años de silencio y distancia no es tarea fácil. Requiere valentía para dar el primer paso, requiere honestidad para expresar sentimientos guardados, y sobre todo, requiere un deseo profundo de sanar las heridas del pasado, de perdonar y de reconstruir sobre bases sólidas y renovadas. Y por lo que se ve por la forma en que se les percibe, Burak y Neslihan han demostrado tener todo eso y más. Han mostrado una fortaleza y una voluntad de recuperar lo que un día tuvieron, y quizás, de construir algo aún más fuerte y duradero. Lo importante aquí, y lo que queremos destacar con esta historia, es el mensaje subyacente que nos dejan. Sus historias y la de muchas otras parejas que enfrentan desafíos similares, nos enseñan sobre la resiliencia del amor, sobre la importancia fundamental de la comunicación en cualquier relación, y sobre la posibilidad de redención y segundas oportunidades en las relaciones humanas. No todos los finales son definitivos y a veces un punto y aparte es solo el preludio de un nuevo y emocionante comienzo, una oportunidad para reescribir el guión y darle un giro inesperado pero maravilloso a la historia. Además, la forma en que ambos han manejado esta etapa de su vida, con una discreción que contrasta con la magnitud del evento para sus seguidores, también es digna de admiración. No han necesitado hacer grandes declaraciones públicas ni organizar espectáculos mediáticos para anunciar su reconciliación. Han preferido que su reencuentro hable por sí solo, a través de sus acciones, de sus gestos sutiles, de las miradas cómplices y de la felicidad palpable que ahora irradian. Y es esa naturalidad, esa forma sencilla y humilde de volver a unirse, lo que quizás ha hecho que su reconciliación sea tan genuina y conmovedora para el público que los ha apoyado. Esperamos que esta historia de Burak y Neslihan les haya inspirado tanto como a nosotros. Es un recordatorio de que el amor puede ser un viaje largo con sus curvas inesperadas, sus desvíos y sus momentos de dificultad, pero que cuando es real, cuando es profundo y sincero, tiene una increíble e inquebrantable capacidad de encontrar su camino de regreso. Nos alegra enormemente poder compartir con ustedes estas buenas noticias, ser testigos de este renacer de su amor y ver cómo, después de tanto tiempo, dos personas que se quisieron vuelven a encontrarse, a perdonarse y a construir un futuro juntas, con la sabiduría que los años les han brindado. Y así, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la emotiva reconciliación de Burak y Neslihan, un reencuentro que ha llegado tras años de distancia y que ha conmovido a muchos, mostrando la fuerza del amor, la importancia de las segundas oportunidades y la belleza de los finales felices que parecen imposibles. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, una historia que nos recuerda que en el vasto tapiz de la vida, a veces los hilos rotos pueden volver a unirse, creando un diseño aún más hermoso. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y por ser parte activa de nuestra comunidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar de reencuentro o de segundas oportunidades? ¿Qué opinan sobre la capacidad del amor para superar la distancia y el tiempo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su perspectiva. Su opinión es muy valiosa para nosotros.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o emocionado, por favor, regálenos un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia de amor y resiliencia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias fascinantes y contenido que esperamos les resuene. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.